Hola, buenos días. El Señor le bendiga. Estamos lanzando un programa denominado La Gracia y la Verdad, basándonos en la palabra de Dios que dice en el Santo Evangelio de San Juan capítulo 1, verso 17. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos viviendo ese tiempo de gracia, ese tiempo de la ley de Cristo, que no es la ley de Moisés, no es el mandamiento de Moisés, estamos bajo la ley de Cristo, bajo la gracia. Por lo tanto, tenemos que ser enseñados bajo la gracia, bajo el Espíritu Santo. Y miren que la promesa de Cristo es que Él prometió enviar su Espíritu Santo para enseñarnos, para guiarnos a toda verdad, para hacernos incluso recordar las cosas que habrían de venir. Mira, vamos a la palabra, escrito está, San Juan capítulo 14, verso 26, dice el Señor Jesús: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas. Y en San Juan capítulo 16, verso 13, repite el Señor, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo tiene que guiarnos. El Espíritu Santo tiene que estar dentro de nosotros. El Señor dijo: no lo dejaré huérfanos, les enviaré mi Espíritu Santo. Él estará con vosotros hasta el fin del mundo. Estamos en la era de la gracia del Espíritu Santo, en que todos nosotros podemos recibir el Espíritu Santo siempre y cuando nos arrepentimos de todo corazón, dejamos nuestros pecados y seguimos a Cristo, como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron todos los discípulos que creyeron en la palabra de Cristo, dejaron su religión para seguir a Cristo. Gloria a Dios. Hoy día somos seguidores de muchas religiones, pero a veces esas religiones han torcido la palabra, no están enseñando conforme al Espíritu, sino conforme a su carne, conforme a las enseñanzas del mundo. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra porque la palabra estaba profetizado cómo el Señor iba a enviar su Espíritu Santo. Antes de nuestro Señor Jesús, los profetas hablaron. La era del Espíritu Santo, la era de gracia. Isaías capítulo 54, verso 13, estaba profetizado: y todos tus hijos serán enseñados por Dios, por el Señor, todos tus hijos, y se multiplicará la paz, dice. Mi paz les dejo, mi paz les doy, Jesús dijo. Serán enseñados todos por Dios. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo enseña en el tiempo de la gracia. No es el hombre que agarre la Biblia y estudie la Biblia y comience a enseñar. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es primero que recibas el Espíritu Santo para que seas guiado, para que seas enseñado, para que puedas enseñar a otros. Sino, ¿qué estás enseñando? Si yo no tengo el Espíritu Santo, si el predicador no tiene el Espíritu Santo, ¿qué está enseñando? Está enseñando lo que la carne le dice, pero no está siendo guiado por el Espíritu. No está siendo enseñado conforme a las Escrituras. Por eso es que tuercen la palabra. Por eso es que buscan dinero, por eso es que buscan fama, buscan enriquecerse, se aprovechan y tuercen la palabra de Dios a su conveniencia. Y lamentablemente el pueblo los cree todo. El pueblo, como no indaga, no investiga, no analiza, no escudriña la palabra, se deja engañar por palabras de la carne y no está dirigida con el Espíritu Santo. Amigo, todo eso estaba profetizado. Estamos en el tiempo de la gracia. Sigamos leyendo la palabra. En Jeremías 31, 34 también estaba profetizado. Y dice: no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano. Conoce a Dios. Conoce a Dios, porque todos me conocerán, dice el Señor.
no enseñarán más a su prójimo, conoce a Dios, porque todos me conocerán, es decir, todos los que se arrepienten, todos los que reciben a Jesús, llegamos al conocimiento de Jesús, de Cristo, de Dios, porque Él es real, Él existe. Ya nosotros hemos tenido experiencia sobrenatural con Él. Cada cristiano tiene que tener experiencia sobrenatural con Cristo. Nace de nuevo. El nacimiento nuevo es recibir el Espíritu de Dios. Por eso no estamos en tiempo de religiosidad. ¿Cuántas religiones abundan en el mundo? Pero la mayoría no se dejan guiar por el Espíritu de Dios, no se han arrepentido, no han recibido a Jesús, el autor de la vida eterna. Por eso siguen religión, siguen hombres. No seamos seguidores de hombres, sigamos seguidores de Cristo. El primer paso para ser cristiano es recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pidiéndole perdón, humillándonos ante el Señor. Toda rodilla se doblará ante mí y confesará, dice el Señor. Es el primer paso para ser cristiano. No se puede ser cristiano sin el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene que guiarnos, como está escrito en Romanos capítulo 8, verso 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y si no tienes el Espíritu de Cristo, ¿de quién eres? Hay dos cosas, o eres del diablo o eres de Dios o de Cristo. ¿Eres de Cristo o eres del diablo? El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Y el diablo es el gobernante del mundo. Él está engañando al mundo entero. El diablo es inventor de religiones. El diablo siempre ha levantado en todos los tiempos denominaciones religiosas, no solamente cristianas, muchas denominaciones religiosas. Gloria al Señor. Por eso nosotros tenemos que abrir nuestros ojos para la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios, la profecía, es más segura. Gloria al Señor, para enseñarlo. Vamos a seguir leyendo. Jeremías 33:3 también dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, dice el Señor. Clama a mí, pídeme. Tenemos que clamar, tenemos que pedir. El Señor dijo: si ustedes como hombres saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará el Espíritu Santo a los que le piden. ¿Cuánto más les dará el Espíritu Santo a los que le piden? Tenemos que pedir el Espíritu Santo si no lo tenemos. Gloria al Señor, para que ilumine nuestra mente, para que nos dé conocimiento espiritual, sabiduría espiritual, ciencia espiritual, inteligencia espiritual. Porque uno es lo terrenal, otro es lo espiritual. Hay sabiduría humana, sabiduría de hombre, pero sabiduría de Dios es lo que tenemos que desear. Gloria al Señor, clama a mí. Entonces clamemos al Señor, todos los creyentes. Todavía es tiempo de volvernos al Señor e enderezar nuestros caminos torcidos, que lo hemos torcido por causa de nuestros líderes, por sus malas enseñanzas, por su avaricia, su codicia, de aprovecharse de la fe para sacarnos dinero. Ellos viven muchos como ricos, hasta millonarios son, pero el pueblo, como dijo el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Vamos a leer la palabra en 1 Corintios, capítulo 2, verso 1, 2. Lo dice así: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ese espíritu hemos recibido en la gracia, en el Evangelio. Es el nuevo pacto. Es la nueva ley de Cristo. No hemos recibido el espíritu del mundo, porque en el mundo ¿qué hay? Espíritu también. Y millones de espíritus caídos, llamados ángeles, llamados Satanás, demonios. Esos espíritus están gobernando y son los que crean religiones, son los que corrompen y degeneran la sociedad, son los que están aprobando el matrimonio de hombre con hombre, mujeres con mujeres. Sus espíritus inducen a la gente a pecar, a no obedecer a Dios, a no arrepentirse. Esos espíritus también son religiosos, también engañan por medio de la religión.
Esos espíritus no hemos recibido nosotros, hemos recibido el Espíritu Santo que proviene de Dios. Por eso es que nuestra vida ha sido cambiada y transformada. Hemos dejado la borrachera, la lisura, la mentira, el adulterio, la brujería, el consultar brujo, espiritista, curandero, adivino. Ya la hemos dejado. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. Porque Él ha cambiado y transformado nuestra vida. Nos ha hecho nueva criatura, como dice la Escritura. De manera que si algunos estamos con Cristo, somos nueva criatura. Las cosas viejas ya no nos gustan. Gloria al nombre del Señor. El Evangelio no es palabra de hombre, es poder de Dios. Poder que cambia, que transforma al hombre, a la mujer, a la familia. Por eso el Evangelio, gloria al Señor, es necesario en todos los hogares, en todas las familias. El Evangelio, gloria al Señor, arregla los matrimonios. El Evangelio es cultura. El Evangelio nos trae paz, nos trae gozo, nos trae alegría. Una comunión con el Señor todos los días. Todos los días. El pecado aborrecemos. Gloria al Señor. No podemos vivir una vida religiosa. Vamos a ir leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Gloria al Señor. En Hebreos capítulo 8, verso 11 también está escrito. Gloria al Señor. Dice el Señor: ninguno enseñará a su prójimo diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. Ninguno enseñará a su prójimo conoce al Señor, porque todos me conocerán. Todos me conocerán, ¿por qué? Por la enseñanza espiritual. Nosotros podemos enseñar al mundo, pero conforme el Espíritu. Conforme la palabra nos da el Espíritu, si tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Pero si no tenemos el Espíritu, ¿qué vamos a enseñar al mundo? Vamos a enseñar nuestra enseñanza terrenal, carnal, nuestro entendimiento conforme a nuestra carne. La palabra de Dios, por eso malinterpretamos. No la interpretamos conforme al Espíritu, sino conforme a nuestra carne. Para tener la interpretación correcta tenemos que tener el Espíritu Santo de nuestro Señor, que nos da por gracia, no nos da porque lo merecemos, nos da por su gracia, por su misericordia. Cuando nos humillamos, cuando nos postramos, cuando nos arrepentimos, recibimos el Espíritu Santo. Gloria a Dios, eso es su gracia del Señor. Estamos viviendo ese tiempo de gracia. Todos debemos aprovechar a ser hijos de Dios, porque esos son los hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 14 dice, gloria al Señor, Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los que no son guiados por el Espíritu de Dios, ¿quién les guía? La carne, el diablo, los demonios. Los cristianos tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, que está dentro de nosotros. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Primera de Juan, capítulo 1, verso 27, dice así: pero la unción que ustedes han recibido permanece en ustedes. La unción, dice Pablo, refiriéndose al Espíritu. Pero la unción que ustedes han recibido permanece en ustedes y no tienen ya necesidad de que nadie les enseñe. Porque la misma unción los enseña, dice, la misma unción, el Espíritu Santo mismo nos enseña. Para ser enseñados por el Señor, para que esa sabiduría venga de lo alto, hay que ir a un instituto bíblico, a un seminario, a estudiar. El mejor seminario, el mejor instituto es nuestra rodilla. Nuestra rodilla, pedirle al Señor conocimiento, sabiduría, entendimiento, pero para servirle, no para gloria nuestra, sino para servirle, para agradarle más cada día, para predicar su palabra. Sabiduría de lo alto, no sabiduría que envanece. Gloria al Señor. La unción mismo entonces, pues, como dije Juan, que ustedes han recibido, permanece en ustedes, dice claramente. Y la unción mismo está entre ustedes y no necesita ya de que nadie los enseñe. Por supuesto, si tenemos un hermano, tenemos un siervo, si tenemos un pastor que está enseñando conforme al Espíritu, no está enseñando no él, sino el Espíritu.
El Espíritu, porque el Espíritu recibe las cosas del Espíritu. Y si nosotros sabemos que esa palabra viene del Espíritu, tenemos que decir amén, amén. Pero si no, no podemos decir amén a todas sus enseñanzas, porque muchas veces no está enseñando conforme al Espíritu, sino conforme a su carne. Porque muchas veces, quizás en los primeros días de su conversión, han tenido el Espíritu, pero los han perdido por avaricia, por ver el Evangelio como un negocio, por lucro, por desear ganancia deshonesta, que muchas veces Pablo exhorta a que los predicadores no deben desear ganancias deshonestas, ganancias que Dios no manda, no pide. No, el Evangelio es por gracia. El Evangelio es de gracia, han recibido y de gracia tenemos que dar. Tanto lo espiritual como lo material. De gracia hemos recibido gratuitamente y gratuitamente también de gracia tenemos que dar. Voluntariamente, no por presión, no bajo maldición, porque hay predicadores que paran maldiciendo al pueblo de Dios. Le maldicen tomando Malaquías del Antiguo Testamento acerca de los diezmos. Le dicen maldito, no están diezmando, están bajo maldición, se van al infierno por robarle a Dios. Esa es una herejía, es una mentira. Más adelante vamos a estar tratando acerca de este tema, pero es así lo que está sucediendo en las iglesias hoy en día, maldiciendo al pueblo cuando el Señor dice, no maldigáis, bendecid. Estamos en el tiempo de la bendición, estamos en el tiempo de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no maldice, bendice. El Señor dijo, no maldigáis, amad a vuestros enemigos. Ni siquiera a nuestros enemigos podemos maldecir, tenemos que bendecir. Gloria a Dios. Así estamos viendo hoy en día. Mucha religiosidad, pero no hay obediencia a Dios. No hay sujeción a Dios. No hay temor de Dios en los predicadores. Están viviendo por ganancias. Están viviendo aprovechándose del Evangelio. Sin embargo, Pablo dijo, yo de nada me he aprovechado. Mis manos están limpias. No he codiciado pan ni vestido de nadie, ni oro ni plata. No he comido de balde, no he comido de balde ni he codiciado de nadie nada. Mis manos están limpias. Les he enseñado cómo trabajando día y noche se debe ayudar a los necesitados. Pablo trabajaba y con lo que él ganaba ayudaba a los necesitados. Un siervo, un ejemplo. Él hacía supuestamente toldera, era un hombre que tenía un oficio y él en su tiempo se dedicaba también a hacer su trabajo en lo secular y a predicar. Gloria al Señor, él no estaba aprovechándose. Y muchas veces en muchos textos bíblicos vemos que él se cuidaba mucho de que de él pudieran hablar mal, de que era un vividor o de que era un aprovechador. Él decía, por ejemplo, escrito está en la palabra, que el que predica el Evangelio, viva del Evangelio, pero yo ni de esto siquiera me he aprovechado, para no desvanecer esta mi gloria. Yo prefiero morir antes de que desvanezca esta mi gloria. Pablo se cuidaba, Pedro se cuidaba. A Pedro le ofrecieron dinero. Un mago que se había convertido, supuestamente, se había convertido, se hizo bautizar. Estuvo con Felipe y llegó Pedro, conoció a Pedro. Y Pedro cuando oraba, recibían el Espíritu Santo. Y este Simón, y este que era brujo, que supuestamente se había convertido, él ofreció dinero a Pedro, le ofreció y le dio dinero a Pedro, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, Pedro, con el temor de Dios, dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Arrepiéntete de tu maldad, si quizás Dios tenga misericordia y te perdone. No tienes tú ni parte ni suerte en esta
en este asunto, en esta obra, le dijo. Pero hoy los predicadores rechazarán el dinero. No, al contrario, te piden por la radio, por la televisión. Están afanados, pidiendo, sacando dinero, creando muchas maneras de sacarle dinero al pueblo. Pacta con Dios, primicias, diezmos, ofrendas, para la obra de Dios. Todos dicen para la obra de Dios, para la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? La obra de Dios es dar a los pobres, dar a los necesitados, ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Eso es la obra de Dios. La obra de Dios no es una denominación. Hay algunos que dicen que esta es la obra de Dios, la obra de Dios. La obra de Dios es que hagas la voluntad, que obedezcas a Dios. La obra de Dios es trabajar para Dios, obrar conforme a las Escrituras. Eso es el ser obrero de Dios. Esa es la obra de Dios. La obra de Dios es una denominación. Dios, Cristo, no vino a crear una denominación. Gloria al Señor. Vamos a seguir leyendo la palabra. Dice 1 Timoteo 3:16, un texto muy conocido. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, toda la Biblia, los 66 libros es inspirado por Dios, escrito por los hombres, pero bajo la inspiración de Dios, porque Dios, cuando llama al hombre, lo cambia, lo transforma, lo santifica, lo limpia y lo hace un instrumento, lo hace, gloria al Señor, le da su Espíritu Santo para que por medio del Espíritu Santo pueda escribir, pueda testificar de la realidad de Dios. Por eso la Biblia es inspiración de Dios, la palabra de Dios inspirada. Dice para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para corregir, todo lo que hace la palabra, porque la palabra es espiritual, la palabra es espiritual. Enseña, corrige, si estamos torcidos. No podemos corregir todavía con la palabra, si estamos torcidos por causa de los líderes, pero nos podemos enderezar si nosotros vamos a la palabra. Vamos sacando lo malo, como dijo Pablo, y reteniendo lo bueno, desechando lo que no esté en la palabra, sacarlo para afuera y retener lo bueno, volver al camino recto, al camino angosto. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que tiene que guiarnos a toda verdad, y a hacernos conocer las cosas que aún han de sobrevenir, nos dijo el Señor. Entonces, eso es la Escritura, la palabra de Dios, que corrige, que instruye, que nos hace justo, nos hace ver nuestras injusticias y nos corrige y nos dice eso está mal, porque los injustos no entrarán en el reino de los cielos, los injustos no heredarán el reino de los cielos. La injusticia es un pecado terrible, de muerte. Gloria a Dios, pero todavía podemos corregirle, todavía es tiempo de arrepentimiento, de volvernos, de decirle, Señor, me equivoqué, perdóname. Gloria a Dios. Vamos a irnos a la palabra. Primera de Timoteo 1:3. Pablo le dice a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso para que enseñases a otros que no enseñan diferente doctrina. Te rogué que te quedases en Éfeso para que enseñases a otros que no enseñen diferente doctrina a la que han aprendido. Porque ya en esos tiempos ya algunos se infiltraban para enseñar doctrina diferente, para enseñar incluso la ley de Moisés, la ley judaica. Muchos se infiltraron. Es necesario guardar la ley de Moisés, le decían a los discípulos. También es necesario obedecer la ley de Moisés, si no, no van a poder ser salvos. Esto era algo que perturbó a los discípulos, a los creyentes en muchas congregaciones,
diferentes lugares. Iban estos hombres, se infiltraban, decían, no, también tienen que guardar la ley de Moisés, si no, no van a poder ser salvos. Hoy en día también ese mismo espíritu sigue actuando en muchas denominaciones religiosas, que también le dicen, no, tienes que guardar la ley de Moisés. ¿Ah? Trae tu primicia, paga tus diezmos, le estás robando a Dios. ¿Ah? Si guardas la ley y ofendes, si guardas la ley, tienes que cumplir las 613 mandamientos. Porque si ofendieres en un solo punto la ley, te haces acreedor de todos. La ley nadie pudo cumplir y nadie va a poder cumplir. No, estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo de la libertad. Nosotros ahora somos hacedores de la ley. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo. En esta sola palabra se cumple, en este solo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros ya no aborrecemos a nadie, no tenemos enemigos, no deseamos el mal a nadie. Entonces en esto cumplimos la ley. Amamos, por el amor salimos a predicar, hablamos, testificamos del amor de Dios. Amamos a nuestros enemigos, no pagamos mal por mal. Entonces nosotros somos hacedores de la ley, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La ley ya no se enseñorea de nosotros, porque dice la palabra que ningún ser humano será justificado por cumplir la ley, nadie. En vano que te estén obligando a guardar el sábado y no te enseñan los demás mandamientos, no. Gloria al Señor, tenemos libertad, libertad. Jesús es el mejor reposo en este día. Venid a mí los cansados y trabajados, yo los haré descansar. Ese es el reposo. El Señor nos da el descanso. Estar en el Espíritu, estar en el reposo de Cristo. Es el reposo para los cristianos. Todos los días, no solamente sábado, tenemos que orar, tenemos que honrarle, tenemos que cantarle. Todos los días estamos orando a Dios. Todos los días estamos leyendo su palabra. Todos los días nuestro pensamiento está en Él. No solamente sábado. No somos de la ley. En la ley el sábado. No puede ser de la ley, no puede ser de Cristo. O eres de la ley o eres de Cristo. Bendito sea el Señor. Y vamos a terminar. Gloria a Dios. Así es, hermano. Un texto más. San Pedro, en el capítulo 2, en el verso 38, lo dice: arrepiéntanse, dice el Señor, y bautícense cada uno de ustedes. Había muchos hombres religiosos que al ver las grandes señales que los apóstoles hacían después de que mataron a nuestro Señor, entonces Pedro le decía: Él ha resucitado, Jesús, aunque ustedes han matado, ha resucitado, porque los fariseos decían: no prediquen más de ese hombre. Ustedes están echando su sangre de ese hombre sobre nosotros. No prediquen más, están llenando con su doctrina a toda Jerusalén. No prediquen más. Y los apóstoles no se callaban. Ellos decían: es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes. Ustedes fueron matadores. Ustedes fueron criminales, lo mataron, pero Él resucitó. Y nosotros somos testigos. Nosotros hemos estado con Él 40 días. Nosotros le hemos palpado, hemos comido con Él. Él ha resucitado. Él ha resucitado. Y las señales, los milagros que hacían los apóstoles, eso daba testimonio de lo que estaban hablando. Era cierto. Y mucha gente estaba ahí asustado. Ahora, ¿qué haremos? Porque muchos habían participado en la muerte de Jesús. Muchos habían dicho: crucifícale, crucifícale. ¿Ah? Por culpa de los sacerdotes. Que ellos incitaron al pueblo a que dijeran: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y mucha gente estaba ahora en este problema de haber sido partícipe de la muerte del Señor, y dentro de sí, cuando veían estos milagros, esta predicación de Pedro, decía: pero ahora, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué haremos? Porque nosotros hemos sido cómplices. Y Pedro le dice entonces aquí: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes para perdón de pecados y recibirán el Espíritu Santo. Arrepiéntanse, arrepiéntanse.
Dios le va a perdonar, ya no importa, dejen, ustedes fueron participantes en el crimen del Señor, pero el Señor los perdona, solamente tienen que arrepentirse, háganse bautizar y recibirán el Espíritu Santo. Qué tremendo, qué tremendo. Y muchos se arrepintieron. 3.000, 4.000, 5.000 se convertían por esas señales, porque los apóstoles eran temerosos de Dios. Los apóstoles no estaban buscando fama ni dinero. Ellos temían a Dios. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Pero hoy en día, qué triste que los pastores es nada comparable con estos tiempos, hermanos. Por eso, pero todavía es tiempo de arrepentirse, todavía es tiempo de volverse al Señor, todavía, porque si usted es un líder de su iglesia y no está enseñando conforme las Escrituras, es mejor que usted se arrepienta a tiempo, es mejor que usted se reconcilie a Dios y le pida perdón por todas sus maldades, porque usted ha engañado al pueblo, usted no le ha dicho la verdad, usted le ha maldecido al pueblo que no le paga los diezmos, usted le maldice al pueblo cuando no le trae lo que usted le pide, las primicias y cuantas otras cosas de la ley. Usted le ha maldecido, le dice, están condenados al infierno por robarle a Dios, pero esa es una mentira, una herejía. Tienes que arrepentirte, pastor, líder, tienes que arrepentirte, porque la ley fue dada para los judíos y la ley del diezmo está bien claro, donde dice, no era en dinero, era en producto de la tierra. Eso vamos a explicar en otro momento. Dios le bendiga, pues tiempo todavía de arrepentirse, hermano, hermana, y usted, amigo que no ha recibido a Cristo, todavía puedes humillarte. En cualquier lugar puedes recibir a Cristo. Yo lo recibí hace 30 años en un puesto de mercado. Ahí entregué mi vida a Cristo. Cristo me hizo libre de esa oración tan sencilla que hice de corazón, pero llorando, de rodillas salieron los demonios y fui libre. 30 años soy libre, tú también puedes ser libre. El Señor te ama, el Señor te ama. No busques religión, busca obedecer a Cristo, su palabra, lee la Biblia todos los días. Pero entrega tu vida a Cristo. Cristo viene ya, prepárate. Tenemos que estar preparados todos, tenemos que ser como la Virgen prudente, esperando, velando. El Señor vendrá en cualquier momento, sea de noche, sea de madrugada, mediodía, pero vendrá, tenemos que estar esperando. Prepárate, prepárate. El Señor te bendiga, que Dios te guarde. Conmigo hasta una próxima oportunidad. Vamos a seguir hablando porque este tema todavía es más amplio. Dios les bendiga. Amén.